¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez y es un gusto que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en el ámbito noticioso. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinart Noticias. Nuestra página web costarricamedios.cr para que se mantenga informado de todo lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Experta considera que es momento para retornar a las clases presenciales en ciertos centros educativos. Un conglomerado de 19 multinacionales farmacéuticas pide a la Caja Costarricense de Seguro Social modernizar los procesos de compra y la digitalización de procesos regulatorios. Proyecto de cannabis para uso medicinal permitiría el uso y autocultivo de esta planta. El mundo registra casi 2 millones de casos de COVID-19 en una semana. Iniciamos con información. ¿Cuánto afecta el uso intensivo de productos de limpieza a la salud de los costarricenses? Este es un tema que abordaremos en esta edición de Costa Rica Noticias. La periodista Melissa Valerio nos adelanta sobre este tema. Melissa, buenas tardes. Muy buenas tardes, José David. Como usted lo mencionaba, durante estos tiempos de pandemia, las personas se han vuelto un poco más preocupadas por el tema de la limpieza, la desinfección, y en muchos casos han requerido el uso del cloro o de otros productos de limpieza que pueden ser perjudiciales para la salud. Precisamente más adelante les vamos a contar qué produce el cloro u otros productos de limpieza a la salud de las personas que lo utilizan de manera inapropiada. También le vamos a contar otros productos que usted puede utilizar que son un poco más amigables con el ambiente y que no crean ningún tipo de perjuicio para su salud. Según el Centro Nacional de Intoxicaciones, desde el 1 de enero al 15 de septiembre de este año se han reportado 575 intoxicaciones por cloro, y en un periodo de marzo a julio, en donde ha estado la pandemia en nuestro país, las intoxicaciones por productos de limpieza, en donde se incluyen cloro y también otro tipo de artefactos de este tipo, supuestamente el Centro Nacional de Intoxicaciones menciona que ha sido un aumento del 29%. Entonces, más adelante les traeremos el detalle de esta información con una entrevista en vivo con una experta en química, quien nos va a hablar acerca de este químico que tanto puede dañar la salud de los costarricenses. Nosotros estaremos en minutos con ustedes. Gracias, Melissa. Y de San José nos vamos a Desamparados, donde la periodista Katia Meneses nos informa sobre el riesgo que enfrenta un grupo de familias. Buenas tardes, Katia. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos ubicados efectivamente en la urbanización Valladolid, en San Miguel de Desamparados, donde días atrás se presentaron más deslizamientos de tierra. Esto tiene bastante nerviosos y preocupados a los vecinos de esta urbanización. En Costa Rica Noticias conversamos con ellos, pero más adelante estaremos ampliándoles esta información. Buenas tardes. Gracias, Katia. 12:04. Precisamente continuamos con más información. La consultora en políticas públicas, Abril Gordienko, considera que es momento para retornar a las clases presenciales en ciertos centros educativos del Ministerio de Educación Pública. La profesora universitaria cree que se pueden restablecer planes pilotos en escuelas y colegios de aquellas zonas del país que cuenten con una favorable situación epidemiológica de la COVID-19. La consultora en políticas públicas y activista Abril Gordienko considera que es momento para valorar el retorno a clases presenciales en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Así lo mencionó en una entrevista con Costa Rica Noticias. Según la experta, se puede poner en práctica planes pilotos en escuelas y colegios de aquellos distritos del país que cuenten con una situación epidemiológica favorable, donde básicamente exista un bajo contagio de la COVID-19. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que ya es hora en esta etapa de comenzar a valorar si hay algunos centros en los que se podría abrir y se podrían hacer incluso planes piloto. Podríamos buscar aquellos distritos del país
que reúnan ciertas condiciones, que tengan muy pocos contagios, es decir, una tasa de contagios, una situación epidemiológica manejable, baja. Podría coincidir con que sean escuelas con una densidad estudiantil también relativamente baja. Quizás haya un gimnasio donde también se pueda acondicionar algunas de las lecciones ahí. Gordienko estuvo en desacuerdo con la decisión del MEP de no volver a clases presenciales durante lo que resta del 2020 ante la pandemia. Según ella, no se tomaron en cuenta la diversidad de condiciones de las poblaciones estudiantiles y de las zonas donde se encuentran, como para analizar si era lo realmente adecuado o no de no realizar más clases presenciales en las aulas. Pero este 1,5 millones que tenemos en el sistema de educación pública tiene una serie de diferencias entre ellos que hace que no solo no estén recibiendo las clases, digamos, no podemos ni siquiera hablar de virtualidad, y esta es una corrección que me hizo mi amigo Estefan Gómez del Estado de la Nación. Me dice: Abril, es que no podemos ni hablar de virtualidad, podemos hablar de educación a distancia, de educación remota. En muy pocos casos es virtual. Entonces, todos esos matices pareciera que no están siendo tomados en cuenta y que se tomó una decisión a rajatabla, o todos o ninguno. Junto a eso, agrega que ni siquiera se puede hablar de una educación virtual en el MEP, ante los problemas de algunos estudiantes con el acceso a Internet y la tecnología correspondiente, como el equipo de cómputo. Aunado a esto, la falta de herramientas pedagógicas en el caso de los docentes. Puede ver y escuchar la entrevista completa de la experta ingresando a www.costarricamedios.cr desde su computadora o celular. Algunos de los postes abatibles que colocó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el pasado domingo en la Ruta 32 ya no se encuentran en el lugar debido al vandalismo, el tránsito de camiones pesados y la humedad. Estas son las imágenes de los postes abatibles que no tenían ni 24 horas de colocadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la ruta Braulio Carrillo, con el fin de evitar accidentes o falsos adelantamientos, y ya habían sufrido desprendimientos. La encargada del proyecto dijo que los postes fueron impactados por vehículos pesados, los afectó la humedad o bien fueron parte del vandalismo. Esto lo que nos demostró fue que cuando se presentó el golpe en el poste, la falla se dio entre la adhesión de la pintura termoplástica y la carpeta, y por ello fue que cayó el poste con todo el material. Se identificaron adicionalmente 15 postes desprendidos en distintos puntos, con todo, igual con toda la base y el epóxico y parte del asfalto también en alguno de ellos. Y se presentó también un poste que fue sustraído y la base quedó en el sitio. Sobre estos 15 postes es importante indicar que al menos 5 de ellos fueron impactados por un vehículo de carga ancha en el sector de la Policía de Tránsito, y también es muy necesario en este punto recordar el tema de la certificación de estos postes, ya que los mismos son probados para ser impactados por un vehículo liviano. La experta aseguró que se dañó un 1% de los postes colocados, mismos que quedaron nuevamente en su lugar ayer lunes. Gómez indicó que esta es una ruta por la que transitan muchos vehículos pesados. Pero existen zonas que presentan tramos rectos en donde al menos existen 1 o 2 de estos postes que identificamos que presentaron alguna de esta falla, y puede ser porque ahí se están dando golpes intencionales que presentan estas situaciones que les digo, que son postes que quedan atrapados bajo toda la longitud del vehículo pesado y no simplemente son golpeados con la carreta o con una de las llantas, sino que es con todo el vehículo. El pasado domingo fueron colocados 2.400 postes abatibles en la Ruta 32 y a pocas horas de ubicados se dañaron 20 de estos dispositivos, cuya inversión fue de 177 millones de colones. Este martes las autoridades realizaron un recorrido por la Ruta 32 desde el túnel Surquí hasta el cruce de Río Frío. ¿Cómo se encuentran las condiciones del tránsito en algunas de las vías de nuestro país a las 12:10?
de la tarde iniciamos este recorrido en el sector de Sabana hacia rutas como Escazú y el ingreso al Parque Metropolitano La Sabana también. Condiciones muy favorables, muy poco tránsito en este sector a las 12:11 minutos. No hay presencia de lluvia todavía. Siempre llamado a la precaución conductores, pero no tendrán problemas de transitar en este sector. Rotonda de la Y, condiciones favorables en prácticamente todos los sentidos, ingresos y salidas de esta zona, un poco más de congestionamiento vial hacia el sector de Desamparados y San Francisco, pero no será mayor contratiempo para los conductores, superficie de rodaje completamente seca. Zapote frente al registro nacional, condiciones positivas, un poco más de tránsito vehicular, aquí sí ya se presentan las primeras gotas de lluvia, así que en los próximos minutos podría estar un poco más complicado el tema con el agua en carretera. Precaución conductores en Zapote frente al registro nacional. Atillo 8, condiciones atípicas de la zona a esta hora, 12:12 minutos. Muy poco tránsito, no hay congestionamiento vial, podrán circular de manera completamente fluida los conductores sin problema en este sector. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Un conglomerado de 19 multinacionales farmacéuticas pide a la Caja Costarricense de Seguro Social modernizar los procesos de compra y la digitalización de procesos regulatorios. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatur. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 km por hora necesita al menos 35 metros para frenar totalmente. Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 kilómetros por hora, tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Pensalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar para este martes? Se lo mostramos a continuación, la referencia del Banco Central. La compra en 595 colones con 02 céntimos y la venta en 602 colones con 45 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 12:15 minutos. El cloro ha sido un aliado en el mundo para combatir la COVID-19. No obstante, según expertos, este fuerte químico puede traer efectos perjudiciales en la salud. Además, es un veneno en potencia. En lo que va del año, el Centro Nacional de Intoxicaciones ha atendido 575 consultas de intoxicación por cloro. La periodista Melissa Valerio nos amplía sobre esta información. Vuelvo con usted, Melissa. Muy buenas tardes nuevamente, José David. Como usted lo mencionaba,
El tema del cloro, las intoxicaciones y también las alternativas de limpieza son parte de algunas situaciones que se preguntan los costarricenses precisamente de cara a la COVID-19. Todos nos hemos preocupado por una mayor desinfección, por un mejor uso de las áreas públicas con nuestro alcohol en gel, con nuestro desinfectante, pero ¿qué tan bueno es eso y qué repercusiones ha tenido? Según el Centro Nacional de Intoxicaciones, como lo decíamos en el pase anterior, desde el 1 de enero del 2020 al 15 de septiembre del 2020 se han generado 575 intoxicaciones por cloro. Además de un periodo de marzo a julio, se ha aumentado un 29% lo que son las intoxicaciones por productos de limpieza. Entonces, para hablar un poquito sobre esa situación, porque ya vemos según el Centro de Intoxicaciones que es una realidad lo que sucede, nos encontramos acá con Cristina Venegas, quien es química, con una especialidad en medicina naturalista, para hablarnos un poco sobre esas repercusiones que tiene el cloro en la salud de las personas que tanto lo usan y ahora incluso se habla de una forma obsesiva. Muy buenas tardes, Cristina, gracias por acompañarnos y comentarnos un poquito, ¿qué repercusiones tiene el cloro para la salud de las personas? Bueno, el cloro es una sustancia que, como cualquier desinfectante o antiséptico, obviamente por su función misma, pues tiene un grado de toxicidad, y con una sustancia como esta, el principal riesgo es el usarlo en exceso o el no usar las dosis adecuadas. Entonces, algo que vemos mucho en este contexto es que se está utilizando el cloro de una forma desmedida. Muchas veces no se tiene acceso a información de cuál es la cantidad, cuál es la dosis, cuáles son las concentraciones de cloro que son más aptas para el uso. Y dentro de los efectos principales que tiene el cloro, que está el envenenamiento como uno de los más graves, también está la irritación a nivel de piel. Existen dermatitis que están asociadas a intoxicación con un desinfectante como este. En el caso de las personas que son muy sensibles, tanto a nivel respiratorio como a nivel cutáneo, pues también pueden presentar muchísimas afectaciones a raíz del uso de una sustancia como el cloro. Cristina, entonces en este caso tenemos que decirle a la gente, descarte de todo el cloro o más bien trate de encontrar un equilibrio para evitar algún tipo de situación en su salud. Exactamente, el cloro es uno de los antisépticos más estudiados y uno de los productos de limpieza más efectivos. Entonces, como todo, no se trata de no utilizarlo, es el no utilizarlo en exceso o el saber utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de limpiezas de superficies, de limpieza cotidiana de superficies, del piso, de las mesas, del área de trabajo, son áreas que no requieren una desinfección profunda todos los días. A menos, por ejemplo, en este contexto que estamos ahorita, si en un área de trabajo hay intercambio de personas en un área común, se suelen hacer desinfecciones con alcohol, por ejemplo, que es una sustancia muchísimo más inocua e igualmente efectiva. El cloro es recomendable utilizarlo principalmente cuando estamos buscando hacer limpiezas muy profundas, cuando estamos buscando una desinfección a profundidad, pero se pueden utilizar algunas alternativas en intermedios entre esas desinfecciones, como por ejemplo los aceites esenciales, que es algo de lo que estuvimos conversando antes. Los aceites esenciales son la forma más concentrada de muchas plantas medicinales, son de los compuestos más concentrados que podemos extraer a partir de plantas, y que tienen propiedades igualmente antisépticas, igualmente desinfectantes, y que se pueden utilizar en combinaciones, por ejemplo, con desinfectantes más inocuos como el alcohol, con otras sustancias como por ejemplo el vinagre, que el ácido acético que está en el vinagre es una sustancia que es bastante noble y que sirve para purificación y limpieza, y que nos impide estar haciendo estas desinfecciones tan radicales constantemente. Si una persona está en casa y se pregunta, bueno, entonces, ¿qué tengo que buscar? Me da miedo el cloro, sus perjuicios, la salud de mi familia, de mis animales, de mis plantas. ¿Qué opciones o qué debo buscar para saber que es una opción efectiva? Existen plantas medicinales que en su contenido tienen sustancias, y en sus aceites esenciales en particular, muy efectivas como antisépticas, como lo son, por ejemplo, el ciprés, el clavo de olor. Está el árbol de té, que es un aceite esencial que cada vez también escuchamos muchísimo más sobre sus usos. Podemos encontrar también el eucalipto, la canela es uno de los aceites que tienen estas propiedades. Entonces, estos aceites esenciales se pueden utilizar en combinaciones entre ellos, o se puede utilizar, como les decía, en combinación con otros desinfectantes base, como el alcohol o el vinagre, para generar mezclas que se potencialicen los efectos y que sean igualmente efectivas.
Entonces, por ejemplo, en el mercado se pueden encontrar aceites esenciales, por ejemplo, la marca John Living tiene mezclas que combinan estas plantas en distintas proporciones para potencializar sus efectos desinfectantes. Se puede buscar información en internet de la disponibilidad de aceites esenciales de alta pureza que nos puedan ayudar para estos efectos, por ejemplo. Para finalizar, Cristina, las personas pueden estar seguras que usando estas mezclas pueden matar el virus de COVID-19 o el SARS-CoV-2, porque ese es el principal miedo, por eso se usa tanto cloro y tanto alcohol, porque quieren eliminar el virus. ¿Tiene este mismo resultado utilizar aceites esenciales o algo más natural? No existen estudios que demuestren que el COVID-19 se haya inhibido con ningún tipo de aceite esencial, entonces no lo podría afirmar, pero en esta época y en este contexto en el que estamos, se pone como muchísimo más énfasis a tratar de tener la mayor inocuidad posible, la mayor limpieza en las áreas. También una de las formas de utilizar los aceites esenciales para fortalecer la salud respiratoria es en difusores, por ejemplo, que es algo que yo recomiendo muchísimo, porque fortalecer el sistema respiratorio como una medida preventiva en estos momentos es sumamente importante. Entonces, existen aceites esenciales que están enfocados en, por ejemplo, activar el sistema inmune. Entonces se pueden utilizar aceites esenciales con este fin, con el fin de mejorar la salud respiratoria, de mantener el estado del ambiente también más regulado a nivel aéreo, ¿verdad? La limpieza del aire es algo muy importante. Entonces, pues también se pueden enfocar desde el punto de vista preventivo, no necesariamente esperar a que esté el COVID para tratarlo con un aceite. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con la doctora Cristina Venegas, quien es químico y es especialista en medicina naturalista, que precisamente nos contaba un poco de esos efectos del cloro y que puede usted tener alternativas, tener un equilibrio, puede seguir utilizando el cloro, pero también buscar otras medidas un poco más naturales que ayuden a su salud, que ayuden la salud en la inocuidad de su hogar y también tener una buena condición de salud, por supuesto, en frente de la COVID-19. Eso es todo lo que tengo por el momento, compañeros. Sigan ustedes con más de Costa Rica Noticias. Gracias, Melissa, por el detalle de la información. Abastecimiento de alimentos y medicinas, solicitud de órdenes sanitarias e incapacidades y atención de episodios de ansiedad, así como depresión, son las principales necesidades que manifiestan los pacientes sospechosos o que son positivos por la COVID-19. Estas necesidades son atendidas desde un centro de llamadas por un equipo de seguimiento del área de salud de Santa Ana, administrado por Copesana RL. Todos los días el personal de salud realiza llamadas telefónicas para conocer de primera mano el estado de salud de cada paciente positivo o sospechoso, así como para atender sus necesidades. En esta labor participan enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales. El área de salud de Santa Ana realiza al menos 50 hisopados por nexo epidemiológico por día, como parte de ese seguimiento para no perderle el rastro a nuevos casos positivos por la COVID-19 en Santa Ana y así ofrecer una atención de calidad a todos los pacientes sospechosos, pero sobre todo positivos. Los profesionales de Copesana RL también han detectado que luego del hisopado los pacientes desarrollan con mayor frecuencia episodios de ansiedad y depresión, los cuales se abordan vía telefónica. El paciente desde el momento que se hisopa, ¿verdad?, inicia con un periodo de ansiedad, primero para saber su resultado y segundo ya cuando tiene un resultado, en el caso de los positivos, ¿verdad?, todos esos miedos, ¿verdad?, a la muerte, a lo que nos enseñan diariamente en las noticias. Entonces, la parte de salud mental es muy importante llevarla con el equipo de llamadas. Tenemos también a la psicóloga, la enfermera de salud mental y trabajo social en un equipo especial en donde cuando por llamadas vemos que el paciente se muestra muy ansioso, con signos depresivos, asustado, con muchas consultas, ¿verdad?, lo referimos a este equipo para que se le aborde de una mejor manera y también que vaya, ¿verdad?, encontrando respuestas a todas esas dudas, sacar esa ansiedad que genera el diagnóstico de COVID en la población y que ya se torne un poco más tranquilo y más llevadero en su enfermedad. Este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al venteveo. Esta hermosa ave es muy pacífica salvo cuando sus crías están amenazadas.
Este es el canto del venteveo o vienteveo común. Esta ave es grande, fuertemente marcada y bulliciosa. Tiene la cabeza grande y la cola corta. Tiene un radiante vientre amarillo, alas y cola marrón con bordes rojizos. Su nombre obedece precisamente a su característico canto. Esta ave parece romper las reglas de la familia de los mosqueros. Además de capturar insectos en pleno vuelo, también caza lagartijas en los troncos de los árboles, come algunas bayas y desciende a los estanques para capturar peces pequeños. Su plumaje brillante es único en América del Norte, pero en el trópico hay muchos mosqueros que son casi idénticos. El venteveo puede encontrarse desde Texas hasta Argentina. También es muy común en las Bermudas, donde se le introdujo en la década de 1950. El comportamiento de reproducción no se conoce con exactitud. Los dos miembros de la pareja defienden el territorio de los nidos activamente para alejar a los intrusos de su propia especie y son rápidos para acosar a cualquier predador que se aproxime. (12:27 de la tarde), hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Proyecto de cannabis para uso medicinal permitiría el uso y autocultivo de esta planta. Somos de los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. En el próximo capítulo de Loma Verde... Mira, doctor, yo estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿No te habías dado cuenta de que yo soy gay? Sí, pero solo un poquito, sí, don Silverio. En Loma Verde la vida seguía. ¡Se abrió la tapa, te arrancó la lengua! ¡Ale, ale! Los martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su... 12:30 de la tarde, regresamos con más información. El país mostró un avance significativo en la preingeniería en la construcción de obras públicas en el último año, según un estudio de la Cámara de la Construcción costarricense. En este año se realizaron 22 proyectos relevantes para el país y los resultados fueron dados a conocer este martes. El país mostró un avance significativo en las etapas previas a la construcción de obras públicas el último año. Esto se desprende de los resultados de un estudio que realizó la Cámara Costarricense de la Construcción, el cual señala que a mayo de 2020 había un 11,9% de avance en la etapa previa a la construcción de las obras públicas. Una diferencia significativa si se compara con los resultados de mayo de 2019, cuando se alcanzó un 6,1%.
El estudio muestra el avance de la preingeniería de obras vitales para el país, así como el desempeño de las diferentes unidades ejecutoras y el avance general de la administración, tales como la ampliación de la Ruta 27, San José-Cartago, la Ruta 32, Saprissa, Ruta 4, la Ruta 1, San José-San Ramón, y otras como la Bernardo Soto, la ampliación del puente Río Barranca, Ruta 32 en Moín. Este año, con el estudio realizado por la Cámara Costarricense de la Construcción, denominado Matriz del Estado de la Preingeniería, hay 3 aspectos importantes que destacar. El primero es que se nota una real mejoría en el avance de la preingeniería, de los proyectos estudiados. El año pasado el avance era de solo un 6.1%, este año es de un 11.9%. Eso valida la percepción que tenemos del actual ministro de Obras Públicas y Transportes con su buena labor. Como segundo aspecto, siguen siendo de atención 2 etapas previas. Una son las expropiaciones y la otra son la remoción de servicios públicos. Estas etapas presentan un rezago con respecto al resto de las etapas previas. La Cámara de la Construcción dio inicio a este estudio en mayo de 2018. Para ello se generó un listado de 14 etapas previas a la construcción de un proyecto y a cada una se le asignó una ponderación basada en los tiempos razonables que se requerían para cumplirla. Luego se generó un cuestionario con posibilidad única de respuesta sí o no, donde se consulta a los encargados de los proyectos sobre si la etapa está concluida al 100%. Para ampliar sobre los resultados de este estudio, conversaremos en vivo con don Roberto Fiat, miembro del Comité de Infraestructura de la Cámara de Construcción costarricense. Don Roberto, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. ¿Cuáles son los resultados que se destacan precisamente de este estudio? Buenas tardes. Buenas tardes, José David, y muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos los televidentes. Esta matriz tiene una idea, y la idea es, por un lado, medir el avance de las diferentes administraciones. Es un proyecto que además le hemos encontrado otro beneficio, es que hemos ido creando conciencia en que la preingeniería es muy importante. Este año obtuvimos resultados, prácticamente el avance de la preingeniería fue el doble, y también hicimos otro estudio, ya metiéndonos en la etapa de construcción, cómo se han desempeñado las etapas constructivas en los proyectos que se le dio orden de inicio con la preingeniería concluida y cómo fue el desempeño de los proyectos que no tenían esa preingeniería concluida. La diferencia es abismal, mientras en uno es un 12% los atrasos únicamente, lo cual es relativamente razonable en proyectos de ingeniería tener hasta un 20% de atraso. Los que no tuvieron toda la preingeniería concluida cuando se les dio orden de inicio tienen atrasos hasta el 150%. Entonces es muy importante entender que la preingeniería es vital para el desarrollo del proyecto y el desarrollo de la etapa constructiva. No sé, David, si tenés algo más. Sí, don Roberto, se dice que ha habido un avance, se menciona que ha habido un avance en la etapa previa de construcción de las obras públicas durante el último año, pero que también se identifican atrasos. ¿Es concreto, es viable conocer cuáles son los proyectos en los que se han tenido precisamente estos atrasos? Correcto.
Tenemos dos análisis. Uno es la matriz en la que para que la gente entienda qué es la preingeniería. La preingeniería son todas las etapas previas que hay que cumplir antes de comenzar a construir. Dentro de eso están expropiaciones, remoción de servicios públicos, hacer un anteproyecto, la viabilidad financiera, conseguir el financiamiento. Es una serie de etapas, realmente son 14 etapas en las cuales debería de cumplirse todas antes de comenzar a construir. El problema es que a veces, por X razón, a veces por política, vamos a decirlo realmente como es, se han dado órdenes de inicio creyendo que los proyectos van a avanzar porque se dio la orden de inicio, cuando se deben algunas etapas de la preingeniería, las etapas previas. Entonces, tenemos proyectos. En este año hicimos un análisis un poco diferente, agarramos todas las obras que tenían orden de inicio y vimos cuál fue el desempeño. Hay dos proyectos. Uno es el puente sobre el río Pirilla en el Ricardo Saprissa y la otra es la intersección de las garantías sociales. Esas dos fueron proyectos que se desarrollaron con la preingeniería concluida. Y los atrasos que tuvieron fueron muy pocos. El Saprissa tuvo cerca de 12 días, 19 días, si no me equivoco. Y la razón fue que Recope tenía un atraso en la entrega de emulsión asfáltica. Entonces son atrasos que se dieron. El otro tuvo atrasos realmente bajos, como de un 19%, si no mal no me acuerdo. Y corresponde a problemas que encontraron en los suelos en determinada etapa. Realmente estos dos proyectos tuvieron un buen desempeño en su etapa constructiva gracias a que tenían la preingeniería concluida. A diferencia de los otros, que estamos hablando de Ruta 32, del proyecto que están haciendo Check, Circunvalación Norte, Paquera Playa Naranjo y Limonal Cañas. Esos 4 proyectos presentan grandes atrasos, producto de que no están concluidas todas las etapas previas. Entonces eso ha hecho de que el proyecto no camine como debería caminar. ¿A quién corresponde la responsabilidad de eso? Bueno, de estos proyectos que estamos hablando, 3 de ellos lo dio la orden de inicio el gobierno anterior. Solo uno de estos se dio orden de inicio en septiembre del 2018. Pero todos realmente son un lastre que traemos de la administración anterior, que creyendo que dando orden de inicio los proyectos iban a avanzar. Son proyectos que tienen sus problemas, pero se ven incrementados por la falta de la preingeniería. Don Roberto, usted menciona que son aproximadamente 14 pasos los que se llevan en esta fase previa antes de dar la apertura del inicio de las obras. ¿Cuáles son las causas que se pueden identificar con mayor complicación o que puedan generar mayor atraso en las obras de esta fase previa que usted nos explica ahorita, de estos aproximadamente 14, no sé si llamarlo permisos o gestiones que hay que elaborar? ¿Cuál de ellos podría eventualmente determinarse como el más engorroso, para ponerlo en términos populares? Hemos identificado definitivamente dos etapas. No todos son permisos. O sea, las etapas, un proyecto se comienza con un anteproyecto. Luego hay que hacer una viabilidad financiera, hay que hacer ya propiamente los planos y los estudios previos, y después entramos en la etapa de permisos. Esa es la etapa que más problemas da. Y dentro de todo ese montón de etapas hay 2 que son las que hemos identificado que son las que presentan mayor rezago. Una es la remoción de servicios públicos y la otra es las expropiaciones.
Esas 2 etapas, con respecto al resto de etapas, presentan un rezago y es lo que está haciendo que algunos proyectos tengan problemas. Perfecto, don Roberto, muchísimas gracias por la ampliación de esta información. Por supuesto que estoy totalmente seguro que el tema es muchísimo más amplio, que hay que analizar proyecto por proyecto y cada una de estas infraestructuras y de estas obras que se están haciendo en el país. Sin duda alguna estaremos profundizando poco a poco en cada una. Creo que he de suponer incluso que cada una de ellas tiene su naturaleza independiente en todas estas fases y en su desarrollo también. Así que estaremos pendientes y, por supuesto, agradecerle estos minutos en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias. Este es un proyecto que este es el 3er año en que realmente lo hacemos, es el 2º año con resultados y es un proyecto que vamos a seguir haciéndolo y año a año va a ir dando resultados diferentes. Inclusive vamos a analizar costos de proyectos con los que comenzaron con la preingeniería y los que no la tenían. Pero eso lo podremos hacer conforme pase el tiempo y sigamos recopilando información. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más información en Costa Rica Noticias. Desde el 2017 se han presentado deslizamientos de tierra cerca de la urbanización Valladolid en Desamparados. La situación es tan crítica que los vecinos piden que se declare como una emergencia. Gracias, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Efectivamente, estamos ubicados exactamente aquí, en la urbanización Valladolid, en San Miguel de Desamparados, donde se presentaron deslizamientos de tierra. Para ahondar sobre este tema nos acompaña el presidente comunal de esta urbanización Valladolid. Muy buenas tardes. Efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, buenas tardes. Resulta que desde octubre del 2017 se presentó un gran deslizamiento aquí en la urbanización, pero a partir de un informe de la Comisión Nacional de Emergencias donde le solicitaba a la Municipalidad de Desamparados que se hiciera trabajos de manejo de aguas pluviales, fue una acción que no realizaron hasta ahora, agosto del 2020. Y lastimosamente se dejó pasar 2 años y 7 meses en el cual se estaba filtrando el agua en el terreno y que lastimosamente estamos viendo ahora las grietas en las casas y en las calles en algo que podía haber sido evitable. Don Sidney, ustedes pidieron que tener una reunión con la Comisión Nacional de Emergencias, con otras autoridades. ¿Han tenido respuesta hasta este momento? ¿De qué se trata? Sí, claro. A partir de la solicitud que hizo la Municipalidad de Desamparados a los altos gobiernos de que se dé la declaratoria de emergencia aquí en Urbanización Valladolid, fue que el comité solicitó por medio de una carta tanto al presidente Carlos Alvarado como al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alex Solís, que por favor se nos permita por lo menos un representante del comité que esté en dicha reunión que se va a realizar esta semana. Tenemos información de que ustedes pasan monitoreando, unos vecinos monitorean durante el día, otros en la noche. Sí, eso lastimosamente a partir de julio de este año ya los acontecimientos de las grietas cada vez es más continuo, más frecuente, entonces parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como Comité Comunal de Emergencias es precisamente ese monitoreo, ¿verdad? Porque lastimosamente hay muchos vecinos que ya no logran conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy alertas ante cualquier situación. Para eso también nosotros como comunidad tenemos una alarma en caso de ser necesario activarla. Se hablaba de 20 casas aproximadamente. En realidad, ¿cuántas son las afectadas? Sí, digamos, inicialmente se le dio una lista a la Municipalidad de Desamparados que andaba precisamente en 20 casas, pero al día de hoy tenemos 27 familias afectadas.
Bien, muchísimas gracias al presidente del Comité Comunal de la Urbanización Valladolid por habernos acompañado. Vamos a pedirle a nuestro compañero Sergio Quesada que les muestre efectivamente qué es lo que está sucediendo, dónde es exactamente que se ha deslizado la tierra en este momento. Les vamos a dejar entonces con estas vistas para que ustedes vean la preocupación, porque es que están tan pero tan preocupados los vecinos de la urbanización Valladolid, quienes ya incluso, como ustedes escucharon, presentan grietas tanto en la calle como en las casas. Entonces, en Costa Rica Noticias quisimos conocer qué va a hacer la Municipalidad de Desamparados, sobre todo el Comité Municipal de Desamparados, con este asunto que están viviendo los vecinos de esta urbanización. Veamos. Que definitivamente urge una declaratoria de emergencia. Le hemos solicitado al señor presidente de la República, al presidente de la Comisión de Emergencias, que dado los niveles de peligrosidad, donde ya el Ministerio de Salud ha indicado que 7 viviendas son inhabitables, lo cual demuestra que las otras 21 viviendas que existen en la corona propiamente de este deslizamiento que está totalmente activo y donde ya los pronósticos, los hechos y las acciones que se han realizado durante todos estos últimos días por los acontecimientos de las fuertes lluvias y la saturación de aguas hace ver que el peligro que existe para estas familias es altísimo. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cuál es el sentir de ellos después de ver cómo se va deslizando el terreno? Bueno, en Costa Rica Noticias también conversamos con ellos. Y eso comenzó en el 2017. Esto que está aquí, ese barranco ahí, se fueron 50.000 metros cúbicos de tierra. Esto aquí era una rotonda. Era una rotonda, aquí pasaba el carro, aquí pasaba la basura, vea que ahora está señalización, está bloqueado. Yo en su momento, le voy a ser sincera, digo yo no, fue allá, no pasó nada. No ha pasado nada, pero ahora se agrietó la calle. Esa grieta que está aquí en la calle entra a mi casa, la raja, entra a la casa de la vecina que vive al lado arriba de mí. Esta casa está súper dañada. O sea, mi casa al lado atrás no está dañada, pero la casa de la vecina al lado atrás se ve donde la rajadura entró a la casa de ella, la partió y sale a la calle, a la otra calle. Ayer nosotros tuvo el compañero reunión con el alcalde. Ellos están pidiendo que esto se declare emergencia, ¿verdad? Para él poder actuar y poder sacar a los vecinos a una solución, digamos, ya digna y permanente, porque él lo que quiere, esa declaratoria de emergencia, es para poder tener un plazo más largo, ¿verdad? De que la gente salga hasta por casi un año, entendí yo, para mientras se reubican los vecinos afectados. Necesitamos y nos urge, además. Creo que ya es hora que el gobierno se ponga la mano en el corazón, las personas que están representando estas instituciones como la Comisión de Emergencias, la misma municipalidad que no reaccionó a tiempo. La municipalidad que dejó que pasara todo esto, porque si hubiese hecho el trabajo en el momento que era hace 3 años, tal vez no hubiese pasado esto. Pero ahora estamos en eso, gracias a la Municipalidad de Desamparados, a don Gilbert y a la Comisión de Emergencias que no hizo nada. Si esa declaratoria no se da esta semana, ya tendremos que tomar medidas de las que no hemos querido tomar en estos 3 años. Llegar hasta las últimas consecuencias, porque esta situación de nosotros es delicadísima, delicadísima. Entonces, indicarles que los vecinos de esta urbanización Valladolid en San Miguel de Desamparados están a la espera de que esta semana se puedan reunir con la municipalidad, los representantes de la municipalidad de Desamparados, para que les den algunas soluciones. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia, por el detalle de la información. El proyecto del cannabis para uso medicinal y terapéutico se discute en la Asamblea Legislativa. Permitiría el uso y el autocultivo de esta planta para el tratamiento de enfermedades o alivio de síntomas de algún padecimiento. El texto plantea que las personas a las que se les permita este tratamiento deberán ser acreditadas por un profesional en medicina encargado del tratamiento y se les emitiría un carnet. Este proyecto fue dictaminado de manera afirmativa por los diputados en la Comisión de Ambiente de este lunes. El proyecto de ley para la producción de cannabis y cáñamo para uso medicinal superó el dictamen afirmativo de los diputados de la Comisión de Ambiente este lunes. La iniciativa, que fue propuesta por la diputada independiente Zoila Rosa Bolio, plantea el uso de esta planta para el mejoramiento de la salud, tratamiento de enfermedades o el alivio de síntomas.
En el texto se plantea que los pacientes deberán ser acreditados por persona profesional en medicina encargada de su tratamiento. Además, permitiría el cultivo doméstico de una cantidad limitada de esta planta para el uso exclusivo de tratamiento de estas personas. En una entrevista anterior que realizó Costa Rica Noticias con la diputada Zoila Rosa Bolio, indicó que esta iniciativa de ninguna manera incentiva o avala el consumo o cultivo para fines recreativos de esta planta. Nadie la está poniendo recreacional ni es pedida para las personas enfermas, simplemente por tener ahí un cierto pudor de que se llama marihuana, cuando nadie la está poniendo recreacional ni se está permitiendo el fumado, absolutamente nada. Creo que es falta de entender la esencia del proyecto, que es algo industrial, farmacéutico. Como usted saca la morfina de otras plantas, así se sacaría este THC que se usa como medicamento. De acuerdo con la propuesta, el Poder Ejecutivo creará y regulará mediante el reglamento de la presente ley un sistema de trazabilidad o rastreabilidad que permita identificar el origen lícito. Además, detalla que las licencias para cultivo e industrialización de cannabis con fines médicos o terapéuticos se otorgarán por un plazo de 6 años y podrán ser renovadas por un periodo igual. Este proyecto tuvo el dictamen afirmativo por parte de la Comisión de Ambiente este lunes y ahora pasará a discusión en el plenario legislativo. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatur. Las BN Tarjetas de Crédito del Banco Nacional te traen esta semana un especial sobre el medio ambiente, con filmes como Agonía en la montaña, Recuperación de la montaña y Tras la huella del agua. Cine Tico Clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional, el viernes 25 a las 9 de la noche. Con repetición el sábado 26 a las 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Regresamos con más información. Iniciamos con el detalle de la información internacional, por supuesto, observando algunos puntos paradisíacos del mundo. En este caso nos vamos a trasladar hasta Brasil. Imágenes que usted tiene en pantalla, la popular Pinta Negra o Ponta Negra, que es un vecindario costero en donde predomina una playa precisamente del mismo nombre y se extiende hasta un sector conocido como Morro do Careca, un lugar lleno de vegetación, una playa exuberante de oleaje corto para los bañistas y quienes quieran pasar tiempo en familia. Uno de los aspectos importantes que usted tiene que conocer es que si va a este sector de Brasil, debe consumir cerveza oscura y camarones a la parrilla, plato típico de este sector de Brasil. Además hay puestos también para que usted consiga, por supuesto, un recuerdo. Ponta Negra en Brasil, otro de los destinos hermosos en el mundo.
Iniciamos con información. El jefe de la ONU abrió la Asamblea General con un llamado a evitar una nueva guerra fría. El mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar todos los conflictos calientes. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa. Nuestro mundo no puede permitirse un futuro en el que las dos economías más grandes dividan el planeta en una gran fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y sus capacidades de Internet e inteligencia artificial. El mundo registra casi 2 millones de casos de la COVID-19 en una semana. Así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de nuevo coronavirus no da tregua. El mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada, una cifra récord, según datos divulgados el martes por la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones del mundo, a excepción de África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. En cambio, la cantidad de fallecidos en el mismo periodo no siguió la misma tendencia. Disminuyeron un 10% según la organización. En total se han registrado más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Pero esta cifra solo refleja una parte de la totalidad, debido a las políticas dispares de los países a la hora de diagnosticar la enfermedad. Algunos solo hacen test a quienes necesitan una hospitalización, y en muchos la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró sin embargo una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia. 12:57, Panamá dice que habilitará para la atención de pacientes con la COVID-19 un hospital abandonado que había sido licitado a una empresa de Carlos Slim. Panamá busca habilitar un hospital para enfermos de COVID-19 cuya construcción, según el gobierno, fue abandonada por una empresa del magnate mexicano Carlos Slim. La obra está abandonada por el contratista. Nosotros hemos venido a ver las condiciones en que se encuentra para tirar una línea cero y además establecer las cosas que hay que hacer para poder terminar la obra. Pero todo esto enmarcado en la ley. La compañía española Fomento de Construcciones y Contratas, propiedad de Slim, ganó en 2011 una licitación del Seguro Social panameño por $554 millones para construir el complejo hospitalario llamado la Ciudad de la Salud. El proyecto, ubicado a las afueras de Ciudad de Panamá, incluía 17 edificios, más de 1.700 camas, medio centenar de quirófanos y 300 consultorios. Pero las obras fueron paralizadas en 2015 por presuntas irregularidades en la edificación y los materiales empleados. La empresa niega haber incumplido el contrato, señala que la extensión de la obra se debe a causas no imputables al contratista y ahora reclama $125 millones, así como la finalización del contrato por la pandemia, a pesar de que aún falta un tercio de los trabajos. Esperamos esas conversaciones que nos permitan de una manera concertada poder hacer uso de las instalaciones de emergencia y poder darle esa posibilidad a la población de que en caso de enfermarse tengan donde asistir. Panamá, con 4 millones de habitantes, presenta la mayor cifra de casos de COVID-19 de Centroamérica, con más de 2.200 muertos y 106.000 contagios. Nueva jornada de protestas y disturbios contra la violencia policial en Colombia. Nueva jornada de protestas y disturbios en Colombia. Miles de personas se movilizaron el lunes en Bogotá y otras ciudades del país contra la violencia policial y en rechazo al gobierno del presidente Iván Duque. En el centro de la capital colombiana, algunos manifestantes lanzaron piedras a los uniformados, que respondieron con gases lacrimógenos y bombas de estruendo. Ante el inminente atropello de la policía, de las instituciones, de la gente muriendo de hambre, del desempleo, se hizo casi que inevitable salir a protestar, porque esta es la única forma en que de verdad nos escuchan.
Los colombianos retomaron las protestas provocadas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de 2 policías, que el 9 de septiembre lo sometieron en el suelo a base de golpes y repetidas descargas con un arma eléctrica. La justicia ordenó la prisión preventiva contra los 2 uniformados que detuvieron a Ordóñez, mientras responden en el proceso por tortura y homicidio agravado. Y decenas de policías más están bajo investigación por la represión con armas de fuego de las manifestaciones en las que murieron 12 personas. La ciudad y Colombia en general ha llegado a un punto en el que ya estamos en un momento de cero tolerancia. Los abusos, la violencia que nos hemos tenido que aguantar por años es ya inconmensurable, no es posible siquiera contarla ni cuantificarla de alguna manera. El gobierno colombiano pidió perdón por la muerte de Ordóñez, pero en las protestas de lunes los manifestantes extendieron su reclamo a otros temas como la reciente ola de masacres asociadas al conflicto colombiano que alimenta el narcotráfico, así como la crisis económica provocada por la pandemia. Rescatistas luchan por salvar casi 200 ballenas varadas en Australia. Socorristas en Australia luchan por liberar a decenas de ballenas que quedaron varadas en una bahía de la isla de Tasmania. Unos 270 cetáceos quedaron atrapados el fin de semana en un banco de arena de Macquarie Harbour, una bahía cerrada por un paso estrecho en la costa oeste de la isla. Pero unas 90 ya murieron, por lo que los socorristas intentan ayudar al resto a salir a flote lo antes posible. En las primeras horas del martes lograron liberar a unas 25, escoltándolas con barcos hasta mar abierto. Se trata de ballenas piloto, también conocidas como calderones. Son considerados cetáceos resistentes, pero al quedar varados corren el riesgo de no poder enfriar su cuerpo, que los músculos se deterioren o que algunos de sus órganos se aplasten por el contacto prolongado con el fondo. Su naturaleza social también puede ser perjudicial, porque algunos animales liberados pueden intentar quedarse con el grupo y volver a encallar. Los varamientos de mamíferos marinos son relativamente frecuentes en Tasmania, pero este es preocupante por la cantidad de animales afectados. Los socorristas creen que la operación de rescate puede durar varios días y celebran el clima frío y húmedo, que aunque complica su labor, es ideal para que las ballenas puedan mantenerse hidratadas. El casquete polar ártico presenta su segundo nivel más bajo desde que hay registro. El casquete polar ártico sigue reduciéndose. Científicos alertaron el lunes que este verano boreal registró su menor superficie desde que comenzaron los registros hace 42 años. Este año la superficie mínima se constató el 15 de septiembre, en 3.740.000 kilómetros cuadrados, según el Centro Nacional de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado Boulder. El casquete polar ártico es la capa de hielo que se forma en el mar en esas altas latitudes, y cada año una parte se derrite en el verano, pero debe formarse de nuevo en el invierno. Con el calentamiento global, cada verano se derrite una porción mayor que no alcanza a recomponerse, reduciendo cada vez más su superficie. Cuanto menos hielo hay, los rayos solares se reflejan menos y son absorbidos en mayor medida por los océanos, aumentando su temperatura. Groenlandia se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta. Los científicos alertan que el casquete del norte podría incluso desaparecer más rápido de lo que predicen los modelos climáticos, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature en julio. Ello altera el ecosistema. Por ejemplo, los osos dependen de la capa de hielo para atrapar focas, y el modo de vida de los inuit en Groenlandia. Los analistas hicieron un llamado a los líderes mundiales que sostendrán una reunión sobre el clima y la biodiversidad en las próximas 2 semanas en la ONU. El año pasado, expertos de la organización adoptaron un informe sobre océanos y criósfera, advirtiendo contra catástrofes en cadena en un mundo 2 grados Celsius más caliente respecto a la era preindustrial. El planeta ya sumó 1 grado Celsius. Hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @CINAR Noticias, y nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz tarde, que la pasen bien.